Buen día, buen día, buen día. Vamos a continuar la clase de ayer. Vamos a ver la aplicación de este diagrama en un proceso común. Aquí he colocado un diagrama para ver otro ejemplo más. Y aquí va a ser muy corto. Un diagrama un poquito más grande. Ya, pues vamos a ver aquí. Aquí hay otros ejemplos. Ejemplo 2, ejemplo 3. Vamos a tratar de hacer en este diagrama para visualizar mejor el problema. Entonces, ayer estuvimos viendo el proceso de ebullición del agua, ¿no? En una olla común, a una presión atmosférica. Este ejemplo, que sea la presión atmosférica, que sea la presión entonces de una atmósfera. Su temperatura de ebullición ¿qué más espacio? Esta temperatura de ebullición $100 grados. Visto el estado 1, temperatura 1, 20 grados. T1, y 20 grados le encontraba a la presión atmosférica aquí. Este va a ser el punto 1. T2, 70. Este era el estado 2. Y teníamos el primer proceso de 1 a 2, era un proceso a presión constante. Ahí habíamos terminado el día de ayer. Esta es la zona de líquido subenfriado. El estado 2 seguía en la zona de líquido subenfriado. Continuamos entonces el proceso y entregamos calor al agua. El agua ya está a 70 grados. Como está menos que temperatura de ebullición, por eso que estaba en la zona de líquido subenfriado. Continuamos entregando calor y en el estado 2 pongamos. Pongamos que el émbolo llega hasta este punto y este es el estado, la posición del émbolo en el estado 3. En este estado 3, un análisis de las presiones da lo siguiente. La presión atmosférica no ha cambiado, nadie ha hurgado la presión externa, sigue siendo presión atmosférica. Por tanto, nos interesa solo analizar estados de equilibrio. Aquí está la presión 3. Como nos interesa estado de equilibrio, equilibrio mecánico, ¿no? Cuando el émbolo está detenido, sabemos que la presión 3 va a ser igual a la presión atmosférica, constante, ¿no? Igual a la presión 1, presión 2, etc. Y digamos que la temperatura 3 ha llegado a 100 grados. Si ha llegado a 100 grados, aquí aparece la primera burbuja de vapor. Aparece la primera burbuja de vapor.
Si hay la primera burbuja de vapor, todo lo demás es líquido, ¿no ve? Si hay la primera burbuja de vapor, entonces es el inicio de la ebullición. Es el inicio de la ebullición. Cuando llegue a 100 grados, va a empezar a hervir. Es el inicio de la ebullición. Pues estos dos puntos en este diagrama va a ser lo siguiente. El proceso sigue siendo a presión constante. La presión 1, presión 2, presión 3, todos ellos son atmosféricos. El proceso es a presión constante. Y la presión atmosférica, aquí está 3. Y la temperatura 3 es igual a la temperatura de ebullición, 100 grados. Aquí está la temperatura 3. La temperatura 3 con esta presión, ¿dónde se encuentra? En este punto. En este punto se encuentra. Sobre esta curva. Y ayer vimos que sobre esta curva eran los puntos de inicio de la ebullición. Así está el punto crítico. El punto crítico después vamos a ver. Los puntos de esta curva eran inicio de la ebullición. Los puntos de esta curva eran final de la ebullición. Ayer hemos visto, ¿no? Aquí era líquido. Llegaba hasta aquí y aquí empezaba a hervir. Entonces, este es el punto 3. Es el inicio de la ebullición, el punto 3. Sobre esta curva. ¿Ya? Sobre esa curva. Ahí va a empezar a hervir. Le continuamos entregando calor. Y en el estado 4, parte del agua está en estado líquido y parte está en estado de vapor. Es el proceso de ebullición. Este es el estado 4, donde la presión atmosférica, la presión externa sigue siendo la misma, no hemos variado nada. Pues la presión 4 aquí, podemos indicar que la presión en el estado 4 sigue siendo igual a la presión atmosférica. Y la temperatura 4. Aquí ha empezado a ver, analizaremos aquí. Aquí ha empezado a hervir el agua. Ha empezado a hervir a 100 grados. Le hemos entregado calor. En el estado 4 la temperatura, ¿cuánto será? Igual a 104 o mayor a 100, perdón, igual a 100 grados o mayor a 100 grados. En el punto 4, en plena etapa de ebullición. Igual a 100 grados. Igual a 100 grados. Empezó a hervir a 100. Ahora, durante la ebullición, ¿cuánto va a ser? ¿Igual a 100 o mayor que 100? Igual a 100 grados, ingeniero. Igual a 100, dice. Durante todo el proceso, desde que empieza a hervir hasta que termine de hervir, la temperatura se mantiene constante. Es igual a 100 grados. Esta es una primera conclusión fundamental para nosotros. Desde que empieza a hervir, la temperatura 4 se mantiene constante, igual a su temperatura de ebullición. Y el estado 4 que está aquí adentro, en algún lugar aquí adentro, ¿no ve? Presiones atmosféricas y la temperatura 400 grados.
Entonces, este es el proceso de 3 a 4. Aquí está el estado 4. Entonces, una conclusión es, todos los fluidos hierven a temperatura constante desde que empieza la ebullición. Todo el proceso de ebullición sigue la temperatura constante. Entonces, ¿cuál sería el efecto, por ejemplo, si nosotros aquí en el estado 4 le entregamos harto calor? Digamos, es un torito, esas cocinas, toritos que hay en la cancha, ¿no ves? Donde cocinan. ¿Cuál sería el efecto de entregarle tanto calor si la temperatura no aumenta? Por más calor que le entreguemos, la temperatura no aumenta. Entonces, ¿para qué serviría entregarle más calor o menos calor si no aumenta la temperatura? ¿Cuál sería el efecto? Aumenta el volumen. El efecto de entregarle más calor va a ser solamente de que el proceso de cambio de líquido a vapor va a ser más rápido, nada más. ¿Ya? La transformación de líquido a vapor va a ser más rápido, pero la temperatura se mantiene constante. ¿Ya? Ese es el objetivo. Ese es el fundamento. Vamos adelante. Aquí estamos diciendo que la temperatura de ebullición es constante, no varía nada. ¿Ya? Todo el proceso de ebullición ocurre a temperatura constante. Acuérdense, porque en el examen yo veo cosas totalmente diferentes, ¿no? No sé de dónde sacan. Ya. Entonces, todo el proceso de ebullición ocurre a temperatura constante. Esta es una definición importante, importantísima. Continuamos entregándole calor. Continuamos entregando calor. De manera que en el estado 5 siempre ha ido aumentando el volumen, ¿no? Porque el agua se dilata, el vapor ocupa mucho más volumen que el líquido, ya vamos a ver, por eso sigue aumentando el volumen. La presión externa sigue siendo la presión atmosférica, no ha variado. Esta es la posición del émbolo en el estado 5. Presión 5. Con 1, 2, 3, 4, 5, con números designamos las presiones del sistema. Las externas lo que son nomás. Presión del émbolo va a ser presión atmosférica, presión, cualquier presión con su nombre. Pero del sistema con 1, 2, 3, la temperatura, etcétera, con 1, 2, 3, 4. ¿No? Son las presiones del sistema. Como hemos ido entregando calor, aquí ocurre que aquí tenemos, aquí está la última gota ahora, la última gota de líquido en el estado 5. La presión del 5 no hay problema, sigue siendo igual a la presión externa porque analizamos estados de equilibrio. Aquí yo tengo la última gota de líquido, la temperatura 5. La última gota de líquido. Todo lo demás ya es vapor. Todo es vapor. Esta es la última gota de líquido. Si es la última gota de líquido, este es final de la ebullición. Final de la ebullición.
Hemos dicho delante, desde que empieza a hervir hasta que termine, la temperatura se mantiene constante en 100 grados. Pues la temperatura 5 sigue aquí. Desde que empieza a hervir, T3, T4, T5, T3, T4, T5, todos igual a la temperatura de ebullición. Pues este estado de la presión atmosférica con la temperatura 100, final de la ebullición es aquí. Hemos dicho ayer, todos los puntos sobre esta curva son los puntos de final de la ebullición. Entonces, del 4 a 5, presión constante, también temperatura constante. Y este es el punto 5. Lo que estamos viendo en el diagrama, estoy viendo el proceso, todo este proceso lo estamos representando aquí en el diagrama. ¿Okay? Por tanto, todos los fluidos que nosotros vamos a estudiar en este curso, tienen esta característica, hierven a temperatura constante. Desde que empiece a hervir hasta que termine, la temperatura no varía. Continuamos entregando calor. Y en el estado siguiente, en el estado 6, la presión externa no ha variado nada. Tenemos aquí la presión atmosférica y la presión del estado 6. Va a ser lo mismo, ¿lo ve? Entonces, en este estado 6, la presión del 6 es la misma que la presión externa. Aquí le hemos entregado calor, ahora ya está en una sola fase. Acuérdense aquí, en la primera parte el agua estaba en una sola fase, en fase líquida. Y cuando le entregábamos calor, aumentaba la temperatura. Lo mismo ahora en esta otra fase, le entrego calor y va a aumentar temperatura. Entonces la temperatura del punto 6, pongamos que sea 150 grados. 150 grados. Veamos dónde está este estado, aquí en el diagrama. A ver, veamos. Presión atmosférica, aquí está, esta es una atmósfera. Temperatura 150, temperatura 150. 150 es mayor que 100. Pongamos que sea 150. Por decirlo, ¿eh? Esta que sea la temperatura 6 de 150. 150, ¿dónde la encuentra la presión atmosférica? Hacemos una línea constante, temperatura constante, ¿no? 150. Y la encuentra aquí. El estado 6 está en la zona de vapor sobrecalentado. De 5 a 6, la presión sigue siendo constante, la presión no ha variado en todo el proceso. De 5 a 6 es la presión. El proceso es a presión constante. Y en el estado 6 es vapor sobrecalentado. Sobrecalentado. ¿Ya? Vapor sobrecalentado. Está aquí, en la zona de vapor sobrecalentado. Pues aquí es vapor sobrecalentado. Cuando se dice sobrecalentado, cuando su temperatura es mayor que la temperatura de ebullición, su temperatura es mayor que 100 grados.
Cuando se dice líquido subenfriado, cuando su temperatura es menor que la temperatura de ebullición. Pues el proceso en la casa es desde el estado 1 hasta el estado 6 a presión atmosférica. Este es el proceso a nivel del mar. ¿Ya? Importante saber esto. Las conclusiones fundamentales de este, porque así vamos a trabajar. Todo el curso vamos a trabajar fundamentalmente con el agua, porque el agua es uno de los mejores fluidos para transportar energía calorífica. Por eso vamos a trabajar con el agua. Entonces, uno, las conclusiones importantes. La presión del sistema depende de la presión externa. ¿Vale? La presión del sistema depende de la presión externa. Dos, la temperatura de ebullición es constante de cualquier fluido, desde que empieza a hervir hasta que termina. Constante, aquí está. No aumenta nada la temperatura. Si le entregamos más calor, lo único que ocurre es que el proceso de cambio de fase de líquido a vapor es más rápido, nada más. Pero la temperatura no aumenta nada, ni un grado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No hay preguntas, ¿no? Vamos adelante. Me interesa totalmente la comprensión de este ejemplo, ¿ya? De este ejemplo. Nosotros con esto estamos avanzando harto. ¿Ya? Yo con esto me libero de mucha teoría para poder entrar a problemas. Sigamos con otro ejemplo. El ejemplo 2 dice proceso de ebullición del agua en una olla de presión. En la olla, tenemos una olla de presión en la casa. Esa olla de presión que tenemos en la casa trabaja a 2 atmósferas. 2 atmósferas de presión. A ver, vamos a dibujar un poquito esa olla de presión aquí. Es el ejemplo 2. En la olla de presión, es el ejemplo 2, ¿ya? En la olla de presión. La olla de presión ebullición del agua en la olla de presión. Ahí está, este es lo que vamos a ver ya. En la olla de presión. La olla de presión tiene el siguiente esquema. Y aquí ustedes ven, hay una válvula de alivio, ¿no ven? Esta es la olla de presión. Una válvula de alivio por donde sale vapor. Cuando nosotros le entregamos calor a la olla de presión, esta olla de presión trabaja con 2 atmósferas. Está sometido a 2 atmósferas de presión. Yo quiero ver este proceso. En esta válvula, cuando la presión llega a 2 atmósferas, empieza a salir vapor por aquí. Por ahí sale vapor. Ahí se libera, la presión no aumenta de 2 atmósferas. Siempre está constante. Veamos este proceso aquí en el diagrama. Aquí, en este diagrama. Este que sea la curva de presión de 2 atmósferas. Es la presión de 2 atmósferas. En este momento, yo quiero que ustedes acepten, después ya
mañana o pasado vamos a ver ya tablas termodinámicas. Y en la tabla termodinámica dice así, la temperatura de ebullición a 2 atmósferas, su temperatura de ebullición es 120 grados. $120 para 2 atmósferas. Veamos este proceso en la olla. A ver, atiendan por favor. Hemos colocado agua, digamos, ya estamos a 2 atmósferas de presión. En el estado 1, aquí está en la olla. El agua está aquí. Temperatura y 2 atmósferas se encuentran aquí, ¿no ve? Temperatura B. Igual que en la olla común, le hemos entregado calor, ha aumentado temperatura, ha subido aquí. 70 grados y 2 atmósferas se encuentran aquí. El proceso es a presión constante, 2 atmósferas. Ya hemos supuesto que está a 2 atmósferas. Le seguimos entregando calor, le seguimos entregando calor. Fíjense, ha llegado a 100 grados, y no ha hervido el agua, porque en esta curva recién hierve. A 100 grados no ha hervido el agua, cuando esté a 2 atmósferas, no ha hervido. Continuamos entregando calor y cuando la temperatura aquí adentro llegue a 120 grados, recién hierve el agua. Aquí, la temperatura de ebullición es 120 grados. Entonces, aquí está nuestra tercera conclusión, que la temperatura de ebullición de cualquier fluido depende de la presión. Ayer hemos visto, ¿no ve? En una olla hemos dicho, una olla hemos dibujado a nivel del mar y una olla en Cochabamba. Y dependiendo de la presión externa, los fluidos se hervían a temperaturas diferentes. Aquí estamos viendo claro este ejemplo. En la olla de presión, los fluidos hierven a 120 grados, si estamos a nivel del mar. Debido a este hecho, lógicamente en la olla de presión los productos van a cocer más rápidos porque el agua está a 120 grados, no como en la olla común que está a 100 grados. ¿No? No es como en la olla común. En la olla común todos están a 100 grados durante el proceso de ebullición. En cambio, en la olla de presión, la ebullición ocurre a 120 grados. Continuamos entregando calor, va a llegar aquí, no hay problema. Sigue plena etapa de ebullición, presión constante. Le continuamos entregando calor, va a llegar fin de la ebullición, no hay problema. Y luego se puede recalentar. Este es el proceso cuando la presión es 2 atmósferas. 2 atmósferas. Y estoy viendo que la temperatura de ebullición depende de la presión. Ayer hemos visto, ¿no? Ese ejemplo. La temperatura de ebullición depende de la presión externa. Ya hemos visto ayer qué cosa es ebullición. Ya, este es fundamental. De la misma forma, vamos a dibujar, a ver aquí. Vamos a dibujar, ¿ya? Aquí. Un poquito menos, ¿vale? Solo pongamos esto.
Este que sea una presión de 0,5 atmósferas. ¿Cómo conseguimos 0,5 atmósferas? Aquí el ejemplo 3 dice presión, otro ejemplo, ¿verdad? De 0,5 atmósferas. Por decir esto, yo puedo conseguir con una bomba de vacío. Es un ejemplo, ¿verdad? Si tengo aquí un tanque, tenemos un tanque. Y nosotros aquí colocamos una bomba de vacío. La bomba de vacío puede hacer tranquilamente que esta presión aquí que la presión aquí llegue a la presión que tú quieras. Digamos, necesito una presión de 0,5. Los equipos actuales todavía no han llegado a 0,0, pero está muy cerca. La tabla termodinámica está de 0,02 atmósferas. Poquísimo ya, cero. Entonces, esta bomba de vacío puede llegar a una presión de 0,5 atmósferas. Supongamos que sea la presión de 0,5 atmósferas y estoy con agua, el tanque con agua. Hacemos el mismo proceso. Le entregamos calor aquí. Lo que va a ocurrir aquí es 20 grados. Aquí estaba 20 grados. Un poquito. $20 va a estar aquí, sobre este fluido, ¿no ve? Continuamos entregando calor. Cuando la temperatura llegue a 48 grados, esto uno, cuando la temperatura llegue a 48 grados, el agua va a empezar a hervir. Aquí va a empezar a hervir. Entonces, a 0,5 atmósferas, la presión es mucho menor y la ebullición también es menor. A 48 grados empieza a hervir. Y sigue todo el proceso de ebullición igual que aquí. Va a hervir a temperatura constante, va a terminar de hervir y va a subir su temperatura, pues, si es que queremos sobrecalentar. Entonces, a ver, vean, según la tabla termodinámica que vamos a ver, no creo mañana, la siguiente semana, podemos hacer hervir el agua nosotros, desde 0,2 grados hasta 374 grados, a la temperatura que tú quieras. Depende vos. Depende vos. ¿Ya? Depende de nosotros. Solamente vamos a hurgar la presión. Solamente voy a hurgar la presión. Nosotros aquí le podemos dar menos presión. Aquí le podemos aumentar presión a gusto de nosotros. Depende de nosotros. Nosotros definimos. Eso es lo importante, la importancia que tenemos. ¿Ya? Fundamental entonces
fundamental es tener ese criterio, que nosotros variando la presión podemos hacer variar la temperatura de ebullición. Entonces, yo quiero hacer hervir el agua a 10 grados, voy a hacer hervir. Para cualquier proceso necesito hacer hervir el agua a 40 grados, voy a hacer hervir. Solamente voy a arreglar la presión, voy a holgar la presión. Entonces, ese es fundamental. Ese es lo que me interesa a mí, que ustedes tengan el concepto claro. Porque si no tenemos el concepto claro, va a ser difícil, difícil, difícil. Yo tengo la tabla, pero ¿de qué me sirve tener la tabla si no sé interpretarlo esos valores? A ver, aquí hemos hablado nosotros de la olla en la casa, la olla de presión en la casa, todo en la casa, ¿no ve? Rápidamente vamos a ver un caso característico de estas presiones, el por qué. Si nosotros en este diagrama, a ver, vamos a traer un diagrama para no ya no olvidar allá. No tengo como encuentro. Vamos a hacer. Fíjense a ver aquí. Hemos dicho que sea presión 1 atmósfera. Esta es una presión de 2 atmósferas. Esta que sea una presión de 10 atmósferas. Sus temperaturas de ebullición de cada uno son las siguientes. Para una atmósfera, dos atmósferas y 3 atmósferas, ¿no? Para una atmósfera, su temperatura de ebullición era 100 grados. Si la presión es 2 atmósferas, su temperatura de ebullición es 120 grados. Si es 10 atmósferas, su temperatura de ebullición es 180 grados. Pues dependiendo de la presión, las temperaturas de ebullición son totalmente diferentes. ¿Por qué? Ayer ya hemos visto, ¿no ve? Cuando hemos hervir el agua a nivel del mar y en Cochabamba. Fíjense a ver aquí. La olla de presión en la casa es 2 atmósferas y el agua hierve a 120 grados. Más o menos preparar una comida a 100 grados demora aproximadamente unas 2 horas y media a 3 horas. A 100 grados, 2,5 horas, casi normal, a 100 grados. Preparar una comida en una olla de presión el tiempo en una olla a 100 grados, 2,5 horas aproximadamente. En ese lapso hierve todo lo que es la comida. En una olla de presión, el tiempo, una sopa, ¿no? El tiempo de preparación es más o menos en una olla de presión 1,2 horas, casi 1 hora, 1,2 horas, la mitad. El tiempo de preparación de esa misma sopa en una olla de presión a 10 atmósferas es aproximadamente 30 minutos. Todos cocerían en 30 minutos. Ya, esto es en una presión de 1 atmósfera. Esto es cuando el agua está a una presión de 2 atmósferas. Y esto es en un equipo cuando la presión es 10 atmósferas. 10 atmósferas. Entonces fácilmente la curiosidad diría, ¿por qué en la casa no hay ollas de presión a 10 atmósferas? A 10 atmósferas, porque en 30 minutos toda la sopa estaría cocida.
Si solamente voy a gastar 30 minutos, entonces, fíjense, voy a gastar menos tiempo. Uno, dos, voy a gastar menos combustible, menos calor. Solo 30 minutos de calor voy a entregar. Ahorro combustible, ahorro tiempo. Todo sería mucho mejor. Pero todas las ollas de presión solamente son de 2 atmósferas. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo? El motivo es el siguiente. Un señor Maillard en Inglaterra era un químico muy famoso, un ingeniero químico muy famoso, muy conocido en Inglaterra. Y él era galardonado, etcétera, etcétera, pero escribió varios libros. Pero increíblemente la abuelita le decía, ¿por qué la comida en la olla de barro es más rico? Y él no podía responder, no podía responder, no sabía qué, por qué la comida en la olla de barro era más rico. Eso es lo que le decía su abuelita. En, en uno de sus cumpleaños que él hace, pues vienen autoridades de la universidad a festejarle, etcétera, etcétera, etcétera. Termina la recepción y al final su abuelita se acerca y le dice muchas felicidades y él dice, me vas a preguntar, no, no te voy a preguntar. Pero él se siente medio que no cohibido por esa pregunta de la abuelita que no sabía responder y decide abandonar la universidad, decide dejar Inglaterra y se va a México. En México la prensa le dice, Maillard, ¿qué está haciendo usted aquí? Nada, 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 nada. Nada, ahí le ven comprar cosas de, de los incas, los aztecas. La gente le dice, Maillard, parece que se ha vuelto loco, se ha rayado. Y Maillard agarra las cosas y se mete en la selva. Desaparece. La gente le dice, bueno, se volvió loco. Maillard entra a los aztecas eran igual que los incas aquí en Bolivia, ¿no? En aquella época. Y se queda, desaparece 2 años Maillard en la selva. Después de 2 años en México, aparece nuevamente en la Ciudad de México, todo barbudo, con flechas, no da entrevista y se va a Inglaterra. Entonces se vuelve loco realmente. Se encierra en Inglaterra 2 años más y publica un libro que se llama el teorema de Maillard, no sé, creo que se llama teorema de Maillard, creo. 13 volúmenes, un libro de 13 volúmenes. Y se presenta eso y gana premio Nobel de Física y gana premio Nobel de Química. Nunca hasta ahora alguien ha ganado los dos al mismo tiempo. Y Maillard gana los dos, premio Nobel de Física y Química. Y en ese libro explica por qué la comida en el olla de barro es más rico que en el olla de inoxidable. El fundamento que él coloca es el siguiente. Esto usan los químicos, ¿no? O sea, estos teoremas de Maillard usan los químicos. Yo solo he visto, he leído, ¿no? Que voy a leer, incluso soy mecánico. Pero lo que él coloca de fundamento es el siguiente. En una olla de barro, en la olla de barro, supongamos que esta es la olla de barro, en esta olla de barro, cuando le entregamos calor al agua, las temperaturas aquí en la base, en el interior del recipiente, las temperaturas oscilan aproximadamente en 104 grados.
Y aquí está el agua, ¿no? Todo el producto está aquí, la sopa, etc. Aquí está la olla de barro. La temperatura aquí está por 100. 112, 114. Empiezan a degradarse. Entonces, estos elementos en algún momento, estos elementos en plena ebullición, también caen aquí abajo, pasan por aquí abajo y se degradan, mueren en esta parte, mueren, ¿ya? Porque se van moviendo, ¿no ve? Lógicamente no todos mueren, pero una parte muere, dice, a esta temperatura. En cambio, esta olla de barro, los que te dan el sabor, no mueren porque ninguno llega, la superficie no llega a 112 grados, está a 104 grados. Por eso en una olla de barro, este elemento es un pequeño aislante, lógicamente demora más en cocer, pero los que te dan el sabor, todos están bien aquí. Entonces, solo el sabor, no es que la comida sea degradada, no, solo los que te dan sabor aquí están completos, aquí algunos se han muerto. Pues, aparentemente para el paladar es una cosa tan fina que siente, se acostumbra. Si tú nunca has comido en una olla de barro, entonces no, tu paladar no has sentido nunca, no hay problema. Pero los que han comido un buen tiempo, 1 año, 5 años en esto y luego pasan a esto, ellos van a sentir que la olla la comida en la olla de barro es mucho más agradable, ¿ya? Mucho más agradable. Actualmente, mucha gente de Bolivia, de todo lado, ha ido a Europa, a Estados Unidos, donde un fin de semana preparan comidas en ollas de barro. En Brasil preparan feijão en ollas de barro. Y es agradable, ¿no? Los ricos hacen eso. Porque saben, ¿no? Conocen, alguien les ha comentado, etcétera, entonces saben. Un fin de semana se preparan comida con los amigos, etcétera, y preparan en ollas de barro. Pues, debido en la olla de presión, la temperatura es 120, pasa los 116, pasa los 112, 114 grados. En esta olla es mucho más probable que hartos elementos que te dan sabor mueren. El agua no sabe termodinámica, pero tiene un concepto, una visión. Dicen, ¿no?, que la mujer tiene un sexto sentido. Pues percibe inmediatamente que el sabor no es lo mismo. Pues por eso no todos cocinan todos los días en una olla de presión, no cocinan. Además, las proteínas, ahora sí, proteínas. Las proteínas empiezan a morir a los 116, 118 grados. Entonces, a 120, varias proteínas han muerto. No todos. Aquí ya algunos empiezan a morir aquí. No todos. Pero a los 130, más o menos 128, 130, casi todos morirían. Pues por eso Maillard impone que la olla de presión no debe ser más de 2 atmósferas. Porque si es 3, etcétera, ya esa comida ya no sirve. Con 180 grados, fíjense en la presión de 10 atmósferas. El agua está a 180 y esa comida es corcho, ya no sirve para nada. ¿Ya? Entonces Maillard impone la condición de la olla de presión. No debe ser mayor a 2 atmósferas. Porque a 120 grados algunas proteínas ya mueren. Algunas. Los del sabor mueren mucho más.
pues la comida en olla de presión no es tan agradable y también algunos proteínas salmón. Pero no es tan malo todavía, dice. Pero ya a 3 sería mala. Esa comida ya sí es mala comida. Entonces esto les recomienda, ¿no? Solo usar en algunos casos de emergencia o en casos de que haya un alimento, un producto donde demore mucho tiempo en cocer. La feijoada, si tú no has hecho remojar el día anterior, tarda mucho tiempo en cocer. ¿Ya? Les recomienda solo para esas cosas. En caso contrario, no usar, ¿no? Usar inox, usar aluminio con esta característica de que tu comida sí es un poquito menor, pero si una persona no ha comido aquí, no lo va a sentir, es lo que él dice, ¿no? Y eso es cierto, pero las personas que han comido en ollas de barro no van a sentir la diferencia. ¿Ya? Antiguamente la teoría era de que es que en esta ollita, en el olla de barro, en la cocina que hay en el campo, el fuego abraza y eso era más rico. Nada de eso era el decir de nuestros padres, ¿no? Pero, inegalmente, lo que ellos dicen, que la comida en olla de barro es más rico, había sido cierto. ¿Bien? Vamos a ver. Entonces, hasta aquí hemos visto el manejo de este diagrama. Fundamental. Nosotros todo el curso vamos a manejar esto. Repásenlo bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos adelante. Si no hay preguntas, vamos adelante. Ingeniero, buenos días. Yo tengo una consulta. Aquí dice, conforme aumenta la presión, conforme se aumenta la presión, ¿no ve? La zona de saturación continúa acortándose, pues, en la forma de la figura. O sea, esto es, a medida que tú vas aumentando, el agua hierve más rápido, porque es a mayor presión. Continúa acortándose como se muestra en la figura. Y se convertirá en un punto cuando alcance la presión de 22 megapascales aquí. Y ese punto se llama punto crítico a 22 megapascales. Megapascales. Esto por 22.090 kilopascales. El agua máximo tú puedes llevarlo hasta 22.000 kilopascales o 22 megapascales. Encima de eso ya es crítico. Fíjense, está en estado líquido y pasa a vapor. Ya se vuelve totalmente crítico a partir de aquí. Ya no lo puedes manejar al agua. En cambio aquí el agua viene, hierve, pasa a vapor y se sobrecalienta. Aquí en cambio no. Encima de los 22 viene el agua, llega aquí y pasa a vapor. No hierve así. ¿Ya? Se vuelve, ya son presiones críticas, ya no se pueden manejar. No se puede manejar. O sea, son tremendamente peligrosos manejar el agua a presiones mayores que 22 megapascales. Entonces, este es el punto crítico, el que separa la curva de líquido saturado con la curva de vapor saturado. Esta es la curva de líquido saturado, ¿no? Todos los puntitos de aquí, todos los puntos de aquí son puntos de inicio de la evolución, todos los puntos. Y todos los puntos de aquí se llaman un vapor saturado, son los puntos de fin de la evolución. Aquí lo que ellos quieren mostrar es, uno, el punto crítico, ¿no? Hasta aquí puedes manejar. Y dos, que a medida que la presión va aumentando, que es 0,1 megapascal, 0,01, 0,1, 1, 8, 15, 20, hasta 22 megapascales. Encima de esto ya es crítico, es difícil, no hay ni tablas, no hay nada. Entonces la tabla que nosotros tenemos solo es hasta 22,09 megapascales. Ya es el último punto crítico, no hay más. ¿Dónde el volumen específico? Aquí vamos a ver que aquí este punto tiene un volumen específico, este punto tiene un volumen específico. En el punto crítico, el volumen específico de líquido y de vapor coinciden, porque es un solo punto. ¿No? Entonces, las presiones van aumentando. Para la presión crítica de 22,
es el punto crítico. Su temperatura es 374, ¿no? O sea, nosotros el agua podemos manejar máximo hasta 374 en esta zona. Pero en esta zona yo puedo manejar el agua hasta cerca de 1000 grados, pero a una presión controlada, ¿no? A una atmósfera, a un megapascal, digamos, o 8, 15, hasta cerca a 22 megapascales. Pero a una presión mayor ya no podemos, son críticos, no se puede manejar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me da la tabla termodinámica. Todos los valores y las condiciones hasta donde se puede manejar el agua. También hay otro diagrama que ustedes van a ver bastante común en los libros. Es el diagrama presión-volumen. Este es temperatura-volumen, volumen específico. Aquí es presión, volumen específico. Donde aquí temperatura, volumen específico y esas son las líneas de presión constante. Nosotros vamos a manejar esto porque la mayoría de los libros manejan esto. Pero en otro libro puedes ver este otro diagrama. Presión, volumen específico. En este diagrama de presión, volumen específico, estas son las curvas de temperatura. Estas son temperatura constante. Temperatura, aquí está. Las temperaturas, igual que la presión, a medida que van subiendo, van aumentando. Este T2 es mayor. Si esto era 100, este va a ser 120, lo que sea. La curva es la misma. Esta es la zona de líquido subenfriado, zona de saturación, zona de vapor sobrecalentado. Pues no hay problema, si quieres puedes trabajar en eso. Nosotros vamos a trabajar en aquel, en este. Porque la mayoría de los libros, un 80% trabajan en esto. ¿Ya? Pero no nos hacemos líos. Si alguien quiere trabajar aquí, adelante. En algún problema yo también, aquí lo voy a trabajar. Solo para ver el uso, ¿ya? Para ver el uso. Pues lo mismo es exactamente las tres variables. Presión, temperatura, volumen específico. Presión, temperatura, volumen específico. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, hemos visto diagramas, ¿ya? Diagramas. Mañana vamos a empezar a ver tablas, así tablas para interpretar primero, porque ¿de qué sirve que yo tenga una tabla si no sé qué cosas representan esos números que hay en la tabla? Pues vamos a hacer una fila y lo vamos a interpretar. Eso es lo que me interesa. Su interpretación. Estamos en ingeniería, análisis. Ingeniería es análisis, ¿ya? Vamos a quedar aquí. Mañana vamos a continuar. Yo quisiera que repasen estos diagramas, lo que hoy día hemos visto con el anterior, son importantes, fundamentales. Y mañana ya entramos a lo que es tablas. Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a quedar aquí. Hasta mañana, muchachos. Ingeniero, Esto se los voy a pasar en unos 5 minutos, ¿ya?